Buenas tardes. Una vez que ya está toda la mesa en sus puestos, vamos a comenzar la jornada. Hablo en representación del Consejo General de la Abogacía Española. Para nosotros es un placer acoger este acto. El Consejo tiene una fundación que se dedica a los proyectos de derechos humanos y de cooperación al desarrollo, y bueno, pues cuando la Asociación Pro Derechos Humanos de España nos propuso la posibilidad de hacer este acto, inmediatamente nos pareció una idea estupenda acogerlo en este salón. Así que es un placer para nosotros, como digo, acoger este acto. Aprovecho en el minutito que voy a utilizar solamente para felicitar a PDH por el trabajo que están haciendo en relación con la jornada que nos reúne aquí hoy. También felicitar a FAPREDESA y a los investigadores que han desarrollado esta investigación, La Esperanza Posible. Espero que sea una jornada muy fructífera y que la lucha contra la impunidad y contra el olvido que representa esta investigación pues siga adelante. Así que si queréis empezamos, Nuria. Adelante. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Agradecer en primer lugar a Kiko y al Consejo General de la Abogacía Española que nos haya cedido su salón para la realización de este acto sobre el Sáhara y los derechos humanos. Como todos saben, el Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización, ocupado todavía por Marruecos, a pesar de haber transcurrido más de 36 años desde que Marruecos lo invadiese y España lo abandonase a su suerte. En esta situación histórico-política, la población saharaui viene siendo duramente represaliada desde la ocupación por Marruecos hasta la actualidad. Las violaciones de los derechos humanos son reiteradas y la impunidad es generalizada. Sin embargo, en este contexto de adversidad también existen pasos adelante y expectativas futuras, y esta es la razón por la que os hemos querido convocar, para poder compartir con todos vosotros la evolución de las distintas acciones de justicia, de verdad y de reparación y de lucha contra la impunidad por las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara. Así sin más, paso en primer lugar a dar la palabra a Inés Miranda Navarro. Ella es abogada y coordina la observación jurídica del Sáhara Occidental por parte del Consejo General de la Abogacía Española. Se trata de la observación de los juicios contra activistas saharauis pro derechos humanos. Por destacar solo algunos de sus méritos, decir que en el año 2006 el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados le concedió el Premio Derechos Humanos por su defensa de la población saharaui en los territorios ocupados. Inés nos va a hablar sobre las acciones de derechos humanos y los proyectos que el Consejo General de la Abogacía tiene en la actualidad en marcha en el Sáhara Occidental. Adelante, Inés. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la Asociación Pro Derechos Humanos de España que eligiera la sede de la abogacía, nuestra casa y hoy de todos ustedes, para celebrar un acto como este, y desde luego que contara con nuestra participación y la participación de quien les habla para exponer lo que hemos venido haciendo brevemente y cuáles son las líneas de trabajo que tenemos con respecto al Sáhara Occidental desde el Consejo General de la Abogacía Española. Como yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya conocen el tema, pues bueno, simplemente esbozaré cuál ha sido nuestro trabajo. Como saben, allá en el año 2002, desde el Consejo General de la Abogacía Española, surgió la idea y la posibilidad, junto con la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, de ir al territorio no autónomo del Sáhara Occidental y ver qué estaba sucediendo allí. Y estas misiones iban a tener, y así ha sido durante todo este tiempo, dos objetivos fundamentales. Por uno, la presencia permanente como observadores juristas en todos los juicios que se celebraban contra y se están celebrando contra los activistas saharauis defensores de derechos humanos,
y luego posteriormente muchos de ellos presos políticos. Y por otro lado, estudiar, analizar y verificar cuál era la situación de los derechos humanos del pueblo saharaui en el territorio por parte de Marruecos. Eso hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Hemos asistido a todos y cada uno de los juicios que se han celebrado tanto en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental como en las ciudades marroquíes contra defensores de derechos humanos saharaui. Y digo ciudades ocupadas no como algo que nos hayamos ido inventando, sino bueno, empleando la terminología que Naciones Unidas utiliza para el Sáhara y para Marruecos. Considera a Marruecos, como todos sabemos, como una potencia ocupante y una potencia que no tiene la soberanía de derechos sobre el territorio, y al Sáhara Occidental, a este territorio no autónomo, como un territorio ocupado por parte de una potencia invasora de forma contraria a derecho. Nosotros en los juicios, la primera vez que fuimos, que fue en el año 2002, no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Fue poquito después de la liberación de Mohamed Adas, historia que ya todos conocen. Y en aquella época, final del 2001, principio del 2002, se produjeron muchas detenciones por parte de la policía y la gendarmería marroquí de saharauis que se habían manifestado pues para recepcionar la liberación a Mohamed Adas, en aquella liberación que no fue más que una conmutación de la pena, porque se le había confinado en principio a no salir de su domicilio. Se le había conmutado esa pena de cadena perpetua que tenía. Y en aquellos juicios nosotros no sabíamos qué pasaba, no había ido nunca nadie, no había por parte de la comunidad internacional ningún conocimiento de lo que sucedía en este territorio. Había conocimiento de lo que pasaba en los campamentos de refugiados, pero de lo que transitaba o acontecía a la población saharaui en la diáspora o en otros lugares de exilio, pero nunca sobre el territorio. Nosotros, no temerosos, pero sí confusos, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, aunque sí es verdad que desde Canarias, y claro, yo siempre he vivido allí, sí que conocíamos, pues bueno, lo que nos contaban los saharauis que venían de la Yu, pues a casi media hora de vuelo, que bueno, que se estaban celebrando unos juicios sumarísimos, que se estaba torturando a la gente, que cuando murió Hassan II se había obligado a la población saharaui a manifestar un luto, manifestación de luto que nunca se produjo, que se llegaban a celebrar juicios en las propias prisiones, que había un desprecio absoluto al derecho de defensa. Entonces fueron una serie de informaciones que nos hicieron remangarnos la toga y o ponérnosla bien mejor y trasladarnos al territorio. Nuestra obligación como juristas independientes y desde luego encomendado por parte del Consejo General de la Abogacía Española no era otra que la de denunciar lo que allí viéramos. Si había algo que estuviera mal o fuera contrario a derecho, así denunciarlo, y si efectivamente algo se ajustaba a la legalidad, pues también decirlo allí, en suma, ver lo que estaba sucediendo y contarlo. Durante todo este tiempo, de lo que hemos sido testigos es que, bueno, pues Marruecos viola el primer derecho, que es el estar ocupando un territorio que, como decía antes, en ningún momento la reconoce la comunidad internacional y la legalidad. Y por otro lado, está también vulnerando el derecho humanitario y los convenios de Ginebra, ejerciendo acciones de soberanía sobre una población y sobre un territorio y unos recursos naturales que en modo alguno les son reconocidos. Nosotros hemos venido, pues a lo largo de los diferentes informes que hemos ido publicando desde el Consejo y desde nuestras organizaciones, hemos venido reflejando todo lo que ha acontecido en cada uno de estos juicios. Desde luego no es el momento para extenderme en cada uno de ellos, pero sí recordar, por ejemplo, el gran apoyo que desde el Consejo General de la Abogacía Española y desde muchos abogados y abogadas a nivel del Estado español hemos venido experimentando, no solo en la intifada del 2005, que ya parece que se ha quedado muy atrás, que fue el gran detonante de esta segunda época o etapa de que haya de fluir la revolución o las manifestaciones en la calle, en el territorio ocupado, sino también en los diferentes juicios posteriores. En el proceso de la huelga de hambre de Aminetou Haidar fue muy importante también
el apoyo que desde esta casa se tuvo en todo momento, y también en el último, y bueno, el último fue ayer, pero bueno, en el último juicio sonado, que fue el juicio de Deimisi, que fue en sí mismo un despropósito, donde a través de un tribunal militar se condenó pues a 9 saharauis a cadena perpetua, como bien saben, y a muchos de ellos a 20 y 30 años de prisión, y que la conclusión fue que no se estaba enjuiciando en aquellos momentos a 25 personas, sino que se estaba enjuiciando a todo el pueblo saharaui, fruto de los acontecimientos que todos pudimos presenciar a través de, bueno, de los pocos periodistas que se filtraron en el territorio, en el campamento y en el desmantelamiento del campamento de Imisit. Y nosotros sí que decimos siempre, porque además así es, que mucha responsabilidad tiene la abogada que les habla y también los compañeros y compañeras, no solo abogados, sino también jueces y fiscales que se han sumado a este trabajo, en lo que hoy estamos celebrando aquí. Y es que si en aquel momento nosotros no abrimos aquella ventana para que el siroco que estaba corriendo por el Sáhara no solo llegara a Canarias, sino que se extendiera a toda la comunidad internacional, si nosotros no provocamos aquella rendija, irla rompiendo y poco a poco irnos filtrando en el territorio y contando lo que allí iba sucediendo, probablemente no hubiésemos contado con la contundente información que dio lugar a que se pudiera presentar la querella por genocidio. Tampoco habríamos visto a todos y cada uno de los activistas de derechos humanos saharaui que han estado pues por todo el territorio español, y han estado en Europa, y han estado en los foros internacionales, denunciando pues en propia voz, en primera persona, lo que les está aconteciendo a ellos. Si nosotros no hubiésemos abierto esa puerta, pues probablemente tampoco podríamos hoy estar aquí hablando de la exhumación, del hecho importante que nos van a revelar hoy, de estas exhumaciones que se han llevado a cabo y posiblemente de las que puedan venir detrás, y de tanto y tanto dolor que ha venido persiguiendo al pueblo saharaui desde el momento del abandono de España y de la violenta ocupación de Marruecos, de su territorio y de su población. Como veo que el tiempo se me va acabando, pues sencillamente decir que nosotros vamos a seguir trabajando en esta labor, vamos a seguir acudiendo a los juicios, vamos a seguir denunciando, no solo en brindis al sol, que puede ser en actos como el que podemos celebrar hoy o el que hemos venido celebrando durante mucho tiempo, sino que sí que acudimos también a instituciones internacionales. Vamos a Naciones Unidas, vamos a la Unión Europea, vamos a la Unión Africana a denunciar las reiteradas vulneraciones que con el pueblo saharaui se están cometiendo, y desde luego el gran silencio que por parte de la comunidad internacional en la mayor parte de las ocasiones se hace cómplice de la autoría de la barbarie y de las violaciones que Marruecos está cometiendo con el pueblo saharaui. Yo no puedo acabar hoy, porque además así me lo han encomendado los compañeros que han hecho el trabajo en la Unión Europea, sin recordar que una muestra evidente de esta vulneración, ya no solo del derecho a autodeterminación, que es el primer derecho fundamental de un pueblo, se vulnera también al pueblo saharaui. Bueno, pues como muestra de ello, tenemos la próxima semana, el día 9, creo que se va a votar en la Unión Europea el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Nosotros hemos venido defendiendo que no solo el maltrato físico, que no solo el maltrato psicológico es el que visibiliza la violación de los derechos de un pueblo. Venimos defendiendo que también la vulneración y la violación el expolio de los recursos naturales de un pueblo significa también, o es un elemento más de vulneración de este derecho. Y este acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos entendemos que viene a vulnerar este derecho a las riquezas naturales del pueblo saharaui, porque el propio Marruecos ha reconocido en un informe de hace escasamente un mes y 2 semanas
que la mayor parte de la riqueza pesquera de su territorio está en sus provincias del sur y entiende por sus provincias del sur al Sáhara Occidental, al territorio no autónomo. Por lo tanto, Marruecos está negociando con unas riquezas naturales que no son suyas y calladamente la Unión Europea pues va a asumir un documento que va a someter a votación sabiendo de antemano que esas riquezas naturales no son propiedad de la contraparte con la que pretende contratar. Nosotros, y entendemos que esto no es tener color de ningún tipo, sino más que situarse al lado de la defensa de los derechos humanos y de un pueblo, hemos iniciado una campaña que creo que pues todos habremos conocido ya, que consistía en votar que sí a la posibilidad de solicitar un dictamen de legalidad al Tribunal Europeo sobre el texto de este documento y además el votar que no al acuerdo de pesca. Esta campaña consistía en una carta que en ese sentido se dirigía a todos y cada uno de los europarlamentarios, no solo los españoles, sino el resto de los países que integran la Unión Europea, pues visibilizando cuál es esta situación, cuál es el contenido de ese acuerdo y que voten en conciencia y que voten desde luego conforme a la legalidad. Ahí está, todos saben las páginas en las que se encuentra alojada esta acción y desde luego sí es importante que la sociedad civil pues se movilice ya. Yo no digo solo a favor del pueblo saharaui o a favor de, ni en contra de, sino a favor de los derechos humanos. Tenemos desde luego que ser conscientes de que si hace 10 años gozábamos de una serie de derechos en nuestro país, parece que poco a poco pues diferentes ideologías o intereses nos los van arrebatando. Esto lo ha venido sufriendo el pueblo saharaui durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, creo que tenemos que situarnos al lado de la legalidad, al lado del ser humano, al lado de aquel que se ve privado, o aquella que se ve privada de sus derechos más fundamentales. Y desde luego nosotros y nosotras como juristas y como abogados tenemos bien claro que nuestra obligación es estar ahí, es estar gritando, denunciando y peleando hasta que desde luego se consiga la verificación de todos los derechos y el respeto de todos los derechos de las personas y con más, pues bueno, el de todo un pueblo como el pueblo saharaui. Por lo tanto, vamos a seguir en esta línea y vamos a seguir apoyando cuantas acciones jurídicas desde luego tengan fundamento para poder verificar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, que sea el propio pueblo saharaui quien decida sobre su futuro. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Damos ahora la palabra a Manuel Ollesese. Manuel es abogado, destaca su participación como letrado de acusación particular y popular en casos de justicia universal que se siguen ante la Audiencia Nacional Española, por citar algunos, el de Chile, Argentina o Guatemala, así como también el del Sáhara Occidental, puesto que él es abogado en la querella por genocidio contra el pueblo saharaui que se sigue ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Española. Manuel Ollé ha sido presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España entre 2004 y 2010 y también es profesor de Derecho Penal y Derecho Penal Internacional. Manuel nos va a hablar sobre el contenido de la investigación del genocidio saharaui ante el Tribunal Español, un poco sus avances y sus obstáculos, y también sobre la responsabilidad y el papel de España en relación con el Sáhara Occidental. Adelante, Manuel. Gracias, Nora, por la presentación. Buenas tardes a todos y desde luego da gusto estar en un foro con la cantidad de caras conocidas, no solo de juristas, sino de activistas de derechos humanos y muy especialmente de los que estáis todos los días trabajando por la conquista del derecho del pueblo saharaui y sobre todo de la vigencia de los derechos humanos en los territorios ocupados. No sé si empezar por el principio o por el final respecto de lo que decía Inés. Inés estaba y ha transmitido la situación de los derechos humanos que se están vulnerando diariamente en Marruecos respecto de la población saharaui que está en los territorios ocupados. Y lo que está diciendo Inés no es un episodio nuevo, sino que lamentablemente es un episodio que llevamos así 38 años. La última violación que se habrá producido en la mañana de hoy o en la tarde de hoy, sin lugar a dudas, trae causa de noviembre de 1975.
Inés acaba de decir una palabra que me recordaba otra cosa. Si estamos todos los que estamos hoy aquí, y eso supongo y creo, y no hay más que ver los que nos conocemos el por qué estamos, y en el tema mío, que voy a hablar de la querella de justicia universal, que evidentemente estamos es porque creemos que no es un brindis al sol lo que estamos haciendo cada uno en los diferentes campos. Recuerdo perfectamente, y hay por aquí alguien más que trabaja en la Audiencia Nacional, cuando en 1996, con la querella del tema de Argentina y del tema Pinochet, creo que fue el periódico El País quien tildó que todo era un brindis al sol. Ese brindis al sol hoy se ha convertido en grandes conquistas en materia de derechos humanos y en materia de la lucha contra la impunidad. No solo en el tema de Argentina, donde ya hay un condenado por crímenes de lesa humanidad, el primero que ha habido en la historia de España, en lo que empezó siendo un brindis al sol, ¿no? Y por eso, Inés, yo creo que ese brindis al sol, estamos aquí todos para que deje de ser un brindis al sol y sea un brindis a la justicia y que lo queramos conseguir. Como decía, la impunidad sigue después de 38 años. Nosotros en el año 2006, con el esfuerzo de muchos de los que estáis también hoy aquí sentados en el público y en la mesa, interpusimos una querella criminal porque entendíamos que esa impunidad, como todas las impunidades en materia de derechos humanos, era absolutamente intolerable. Denunciábamos que en 1975, desde los primeros días de noviembre, con la Marcha Verde, se produjo el inicio del auténtico genocidio contra el pueblo saharaui, que se produjeron allanamientos, se produjeron detenciones masivas y secuestros en centros clandestinos de detención, tortura, desapariciones forzadas de personas, situación en la que hoy al menos 500, 600 saharauis siguen en esa situación. Asesinatos de familias enteras, cruentas torturas y en muchas ocasiones hasta la muerte. Y luego también denunciábamos la especial perversidad en las violaciones y en los atentados a la libertad sexual respecto de las mujeres. Esto que se inicia en 1975, que se va prolongando sobre todo a partir de 1976, provocó también el éxodo de más de 40.000 saharauis. Su gran mayoría, como se pueden imaginar, ancianos, niños, mujeres, que desde luego iban huyendo de la barbarie del ejército invasor de las fuerzas marroquíes. Y precisamente en esas huidas que hacían por el desierto, fueron masacrados con armas internacionalmente prohibidas como napalm, fósforo blanco, bombas de fragmentación. También durante ese tiempo se saquearon jaimas, todo lo que pudieron para evitar la supervivencia de los saharauis. Se envenenaron los pozos de agua y más de 120.000 personas huyeron, digamos, desde los territorios ocupados hacia otros lugares limítrofes. Y además los cadáveres se les hacía desaparecer, y hoy precisamente se va a hablar aquí de cadáveres con ese magnífico informe que hacen los dos compañeros que nos acompañan en la mesa, se hacían desaparecer precisamente para aparentar, no solo ante los propios de aquel momento, sino ante la comunidad internacional, que verdaderamente nos estaban produciendo ese auténtico genocidio. Otros también fueron arrojados en helicópteros, que nos recuerda también la barbarie de otros países como podía ser Argentina. Parece que la maldad, la crueldad en la tortura y en la ejecución de crímenes contra la humanidad, genéricamente hablando, tiene el mismo parámetro. Y desde luego lo primero que quiero destacar, o lo segundo después de los hechos que acabo de decir, que estos crímenes no eran crímenes ordinarios, no eran simples torturas, simples asesinatos, que desde luego lo fueron, sino que tenían una finalidad muy clara, que era exterminar, aniquilar, hacer desaparecer al pueblo saharaui, que es lamentablemente lo que da vida al crimen de genocidio. Fue un auténtico genocidio, y fue un genocidio que la comunidad internacional, una vez más, fue impasible y no lo pudo parar. A partir de 1976, y ahí están los informes de Amnistía Internacional, de la FID, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de FAPREDESA, de Human Rights, de la Asociación para Derechos Humanos de España, donde se venía denunciando una y otra vez que se estaba produciendo un genocidio y que era una política de genocidio a cargo del ejército de Marruecos. También en el marco de Naciones Unidas, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos reiteró su preocupación una y otra vez por los desaparecidos, por la desaparición forzosa en el Sáhara Occidental. ¿Y qué es lo que sucedía? Que Marruecos también se subía en el carro, seguía en el carro de la intolerable impunidad, como decía antes.
esas obligaciones que a todos nos obliga por el derecho internacional de los derechos humanos, de investigar, de juzgar, de sancionar y de reparar, se las pasaba una vez más por el forro de sus caprichos. Y estos crímenes además tienen una naturaleza muy especial, son crímenes internacionales de primer grado, tienen un carácter de jus cogens y por tanto son de obligada persecución no solo por el lugar territorial donde se hayan cometido, sino por toda la comunidad internacional. Marruecos, como es obvio, se pasó los principios del derecho internacional, como digo, por el forro de sus caprichos. Y precisamente en España, ante esta impunidad y ante el esfuerzo de muchos compañeros que venían trabajando en la querella, finalmente en el año 2006 se interpuso la querella que abarca todos los hechos que, lógicamente, con el poco tiempo que tengo, lo he dicho a grandes rasgos. Denunciábamos un genocidio instrumentado a través del asesinato, de lesiones, de detenciones ilegales, de secuestro y tortura. Y decíamos claramente, y lo seguimos repitiendo, y hoy lo volvemos a repetir, que eran crímenes que no solo afectaban a las pobres víctimas, que por supuesto las afectaban, sino que nos estaba afectando a toda la comunidad internacional. Que los bienes jurídicos que se están protegiendo son bienes jurídicos supranacionales y que desde luego la defensa de los derechos humanos no solo es una cuestión nacional, sino muy especialmente internacional, y ahí debe de responder la comunidad internacional cuando se está fallando en los lugares donde se han cometido. Marruecos incumple deliberadamente una y otra vez. Las comisiones rogatorias, no tengo tiempo para hablar de todas las dificultades, como decía Nuria en la presentación. Todavía a fecha de hoy no hemos sido capaces, precisamente por las dificultades que ponen, de notificar la querella, con independencia que el procedimiento afortunadamente va avanzando con pruebas testificales, con pruebas documentales, con el esfuerzo de CEAS y de tantas asociaciones que estáis aquí para sacarlo adelante. Pero como digo, los intereses políticos, los intereses económicos que ya anunciaba Inés hace un momento, yo no sé, o sí lo sé, que tendrá España con Marruecos, pero parece que Marruecos es intocable para España y que somos incapaces de exigir lo que debemos de exigir. Y como decía Inés, lamentablemente estos crímenes siguen. 1991, 1992 en adelante se van siguiendo una y otra vez. Se van poniendo minas antipersonas en los linderos y en lugares de pasos muy estratégicos con la finalidad de seguir exterminando a la población saharaui. Hay una prohibición expresa por parte de Marruecos, por parte de las autoridades políticas y asumidas obedientemente, como no puede ser, desgraciadamente para ellos, por parte de los jueces saharauis, de prohibición expresa de investigar todo aquello que tenga que ver con la violación de los derechos humanos y las desapariciones de los saharauis. Esos elementos que nos decía hace un rato Inés Miranda, esos juicios que se están celebrando hoy, ¿qué es lo que está haciendo Marruecos? Ni más ni menos que está imponiendo lo que se llama ya la solución judicial a la oposición marroquí. Se están inventando procedimientos, se están inventando pruebas absolutamente falsas con la finalidad de criminalizar y de condenar una y otra vez salvajemente a los pobres saharauis defensores de los derechos humanos allá en los territorios ocupados. ¿Qué ejemplos tenemos? Saqueos y destrucción diaria y constante de viviendas de los saharauis. Se les desaloja, se les golpea. Vejaciones diarias y constantes, y me atrevería a decir incluso por horas o por menos, a la población saharaui. Atentados degradantes, como decía antes, que ya habían empezado. Es una continuación de 1975 a la libertad sexual de las mujeres saharauis y vejaciones públicas precisamente por su género. Una especial perversidad por el hecho de ser mujeres. Detenciones ilegales que son auténticos secuestros y torturas. Empleo indiscriminado y brutal de violencia contra mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Torturas a los detenidos, prohibición incluso de asistencia médica a los saharauis y tantas otras cosas que se pueden imaginar. En conclusión, desde 1975 los autores alauitas de estos horrendos crímenes siguen gozando de la más absoluta impunidad. Y como dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional, o mejor dicho, el preámbulo del Estatuto, que los más graves crímenes de trascendencia internacional jamás pueden quedar sin castigo y jamás pueden quedar impunes. Y además dice otra frase que es muy importante, que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. No solo de los Estados miembros del Estatuto de la Corte Penal Internacional, sino dice de toda la comunidad internacional.
internacional. Y recientemente, precisamente los avances que se van haciendo, hemos ampliado la querella, y hemos ampliado la querella gracias al informe de dos auténticos profesionales como son Francisco Echevarría y Carlos Beristain, y en el informe que ellos han hecho, La esperanza posible. La hemos ampliado por la desaparición de 7 personas en 1976, que ya denunciábamos en el año 2006, y así están reflejadas en la querella el nombre de estas 7 personas en la región de Esmara, cerca de Amala, los días 12 y 13 de febrero del año 1976, que es fecha muy importante por lo que diré a continuación. Desapariciones llevadas a cabo por las fuerzas militares. Se localizaron, ellos lo explicarán, los restos humanos en las 2 fosas. Las conclusiones del equipo forense, y soy muy breve porque me estoy pasando ya, son 8 víctimas, 6 en una fosa y 2 en otra, cuya desaparición ya habíamos denunciado. Pero además estas desapariciones, como la gran mayoría, tienen un plus de antijuridicidad y culpabilidad, por la especial perversidad, como ellos nos contarán, y violencia en las ejecuciones, y además 2 eran menores de edad. Las muertes fueron violentas, así lo dicen los esqueletos y los restos encontrados, que presentaban heridas, sobre todo de armas de fuego, y también encontraron, si mal no recuerdo, diferentes proyectiles. Y para desgracia de ellos, de los asesinos, de los genocidas, y para suerte de las víctimas, tenemos un testigo o varios testigos. Un testigo presencial que en aquel entonces tenía 13 años, testigo que también está recogido y le tomaron ellos declaración, y es espeluznante lo que cuenta, lo que vio desde el 12 de febrero de 1976 a las 9 de la mañana. Él tenía 3 años, presenció las detenciones cercanas del Pozo de Amala. Reconoció en esa detención a 2 amigos de su padre, que habían sido encontrados, que fueron encontrados en la fosa, y también al hijo menor de uno de ellos. Llegó a escuchar el pobre muchacho entonces de 13 años y a suplicar que no mataran los padres, el padre decía que no mataran al hijo. A las 8 de la tarde presenció cómo mataron a 2 amigos de un tiro en corazón. Y él se salvó porque le obligaron a gritar, como no podía ser de otra forma, «Viva el rey y el ejército real». Eso fue lo que le procuró salir gritando. Y ese mismo día, a las 10 de la noche, siguió oyendo gritar y suplicar a personas que no le mataron, y llegó a presenciar el asesinato y escuchó hasta 17 disparos. Digo, como otros ejemplos que podíamos seguir adelante. Y digo, y con esto concluyo, que la característica, y por eso quería hacer especial hincapié en la fecha de 12 de febrero del año 76. Y lo digo porque el último soldado, que supongo que sería soldado, el último que se marchó de allí español, fue el 26 de febrero del año 76. ¿Dónde estaba España? ¿Cuál es la responsabilidad que debió de asumir en aquel entonces España? ¿Y dónde está la asunción de responsabilidad en este momento? No quiero entretenerles ni cansarles más, pero concluyo una vez más proclamando y diciendo la vulneración, la ilegalidad y, si se me permite, la obscenidad de los acuerdos tripartitos de Madrid. Acuerdos que no hace falta estar ni en quinto de derecho ni en cuarto de derecho, sino tener sentido común para saber que son absolutamente ilegales, y que España, nuestro gobierno o a quien le corresponda, si tiene decencia y dignidad, los debería de denunciar cuanto antes. Vulneran todos los derechos habidos por haber, vulneran el principio de libre determinación de los pueblos coloniales, los derechos humanos en relación con las personas que están allí, y sobre todo y muy especialmente la legalidad internacional. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por el esfuerzo de síntesis con todas las cosas que hay que contar y todo lo que importa, y bueno, y el esfuerzo por contarlo a todos nosotros. Ahora vamos a hacer a ver un vídeo sobre la investigación que han realizado los compañeros que tengo a mi derecha, Carlos Martín Beristain y Francisco Echeverría. Y luego les daré la palabra a ellos para que expliquen en qué consiste esta investigación. Gracias. Lo más doloroso para todas las familias de los desaparecidos es la incapacidad de pasar página y hacer su duelo para empezar una nueva situación, algo que no hemos podido hacer hasta ahora.
El dolor lo seguimos padeciendo como consecuencia de la memoria y del recuerdo. Nos han contado que en esta zona hubo varias ejecuciones extrajudiciales y esta evidencia, esta prueba tiene todo el aspecto de que pueden ser parte de esas personas que fueron ejecutadas. Mohamed Moulud negó tener conocimiento del Polisario. Acto seguido le disparó directamente, en pleno corazón. Luego el oficial vuelve al lugar, disparando a cada uno en la cabeza. Tenemos aquí el individuo número 2. Estamos viendo su lado izquierdo de la zona de la cabeza con una serie de fracturas que son perimortem, en la axila superior, el pómulo, incluso la mandíbula está rota aquí. Cuando se fue, efectivamente llevaba una especie de darra de color gris, algo parecido a una chilaba. Llevaba su carnet de identidad con él y otros documentos que yo no sé cuáles eran. Y llevaba siempre sobre él un rosario. Corresponden a lo que podía ser un collar alrededor del cuello. Era grande, como los que se pueden utilizar en el cuello, con grandes cuentas. Recuerdo un rosario de bolas grandes rojas y pequeñas verdes que él llevaba siempre con él. Podría ser que con el paso del tiempo el color cambie, pero seguramente no el tamaño. Bueno, ahora vamos a ver la cartera para identificar al individuo. Y aquí está su DNI español. Mohamed Moulud, Mohamed Lemin Meymoun. Estas agresiones contra las mujeres y los niños son el mejor testigo de la constante vulneración de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Por ello, urge poner fin a estas atrocidades. Es responsabilidad del mundo entero. Doy ahora la palabra a Carlos Martín Beristain. Él es médico y doctor en psicología social. Trabaja desde hace 24 años en América Latina y Euskadi con víctimas de violencia y organizaciones de derechos humanos. Por citar solo algunos de sus méritos, coordinó el informe Guatemala Nunca Más. Ha sido también asesor en comisiones de la verdad de varios países, entre otros Perú y Ecuador. Ha realizado peritajes para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido consultor en la Corte Penal Internacional. Es docente en el Instituto EGOA de la Universidad del País Vasco y en la Universidad de Deusto. Y actualmente es el director en la investigación sobre violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental que viene realizando con EGOA desde el año 2010. Tanto Carlos como Francisco Echevarría, que también está con nosotros, son el coordinador y el director técnico respectivamente de la investigación que el pasado mes de junio realizaron sobre una detención colectiva perpetrada en febrero de 1976 por las fuerzas militares marroquíes en la región de Smara, a la que se refería el vídeo, bueno, el extracto de vídeo que hemos visto en el Sáhara Occidental. El desarrollo de toda la investigación de la que nos van a hablar ahora se ha reflejado en el informe que se titula La esperanza posible, fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis identificados, que han podido, ahí en la entrada había informes, espero que los hayan podido tomar. Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es difícil saber, ¿no? Hablando de este trabajo, voy a tratar de contar un poco cómo se ha desarrollado y algunas de las cosas que hemos aprendido y algunos de los hallazgos del mismo, ¿no? Antes que Paco pueda contar los detalles más técnicos y con las imágenes de todo el proceso.
Es difícil, decía, saber cuándo empieza una historia como esta, ¿no? Probablemente una historia empieza cuando el testigo se niega a olvidar, ¿no? Hay un niño de 14 años que se llamaba Ali, que habéis visto en el vídeo, que es un niño que el 12 de febrero del 76 fue testigo de esas dos ejecuciones, y desde entonces se negó a olvidar, ¿no? Y parte de sus estrategias de recuerdo, ¿no? La memoria está asociada al recuerdo, el recuerdo frecuente fue contárselo muchas veces en su cabeza y contárselo a los familiares desde el principio, ¿no? Y probablemente eso es lo que ha hecho posible que tantos años después, ¿no? Esa también negación del olvido de los familiares que han mantenido en su corazón la memoria de los suyos y no han desfallecido de una esperanza que parecía muy remota y parecía imposible y parecía que nunca se iba a poder llegar a encontrar qué había pasado con ellos, ¿no? Cuál había sido su destino, dónde estaban sus restos, si es que habían sido ejecutados, pues llegará un día que todo eso se pudiera lograr, ¿no? En términos de la investigación, una buena parte de este trabajo empezó con un libro previo que publicamos hace un año, que se llama El oasis de la memoria. Son 2 tomos, son una investigación bastante exhaustiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 75 hasta el último caso de Gedenisik, ¿no? Y los casos desde los casos de que Manuel hablaba antes de éxodo y bombardeos hasta los casos de detención arbitraria, torturas o violencia sexual en la actualidad. Y dentro de esos casos había un caso que era ese caso de Angala, de los desaparecidos de Angala, pero no sabíamos cuáles iban a ser, si un día íbamos a tener los hilos de los que tirar que nos llevaran a poder palpar esa historia, ¿no? Hay una diferencia entre tener el testimonio de las víctimas, que son las que han mantenido esa memoria, y poder llegar un día a tocar esa historia, y poder tocar las evidencias de esa historia, ¿no? Que es el proceso en el que hemos estado en estos últimos meses. Ahí se juntaron en febrero de este año, un pastor que se llama Abderrahman Bay, descubrió unos restos óseos en medio del desierto, en un sitio inhóspito para nosotros, muy cerca del muro construido por Marruecos, a prácticamente 1 kilómetro o menos de 1 kilómetro de ese muro, en una zona de minas, porque toda esa zona está minada alrededor del muro. Descubrió unos restos que parecían restos humanos. Ahí se presentaron algunas otras personas de AFAPREDESA, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, que nos llamaron en el mes de abril para ver si podíamos hacer una misión que investigara esos hechos. De ahí que fuimos con Paco y el equipo de Aranzadi y el equipo de GOA a hacer esa investigación sin saber todavía muy bien qué nos íbamos a encontrar. Y nos encontramos efectivamente con 2 fosas comunes, ¿no? Una que había sido movida por los animales, el tiempo, el agua, ¿no? Porque estaban en 2 zonas de Cárcava, es un desierto, pero cuando llueve hay agua que va por una zona que uno mira y dice no veo nada, pero la gente dice aquí hay un río y por aquí se mueven los restos. Y otra una fosa que estaba prácticamente intacta, más protegida de la acción del agua especialmente. Y encontramos los restos ahí de 8 personas, como ya se ha dicho, ¿no? 2 de ellos niños, 6 en una de las fosas, 2 en otra de las fosas, que eran beduinos que vivían en la zona y que no habían huido. Ya había alguna gente que había huido en febrero del año 76, diciembre 75. Estos fueron gentes que se quedó en la zona porque era su tierra. Esa noche habían ido a un pozo a buscar agua para los camellos y fueron detenidos y fueron ejecutados, ¿no? El testigo nos contó, como ya ha aparecido en el vídeo, cómo esas personas, Abdellah Gerrandán, 2 de ellas, Abdellah Gerrandán y Mohamed Moulud Mohamed Lamin, fueron ejecutados delante de sus ojos. Y esto nos lo contó el primer día de la investigación. Cuando llegamos al lugar y nos pusimos a tomar, lo primero que hicimos fue tomar su testimonio antes de explorar las fosas. Nos contó esta historia, la grabamos, ¿no? Y al día siguiente, el primer día revisamos la fosa número 1, el segundo día, que lo vais a ver ahora, el segundo día abrimos la fosa número 2, y en esa fosa número 2 aparecen muchos de los detalles de cómo fueron ejecutados, pero cuando empezamos a buscar entre las ropas, ¿no? Entre las chilabas, entre la ropa que ellos tenían, encontramos 2 carnes de identidad, ¿no? Uno a nombre de Abdellah Gerrandán y otro a nombre de Mohamed Moulud Mohamed Lamin, que fueron los 2 nombres que el testigo nos había dado el día anterior exactamente, ¿no? Y esos son, como muchos de los que estamos aquí teníamos un carnet de identidad del año 76, ¿no? Pues un carnet exactamente igual que lo que teníamos nosotros, no solo que en lugar de, cuando ponía la bandera española, en nuestro caso ponía España, en ese caso ponía Sáhara. El resto era un carnet de identidad exactamente igual.
Una exhumación es un lugar en el que conviven dos tiempos distintos, ¿no? Convive, digamos, hay una capa prácticamente de 30 centímetros de arena que separa el año 76, que está debajo, y el año 2013, que está arriba, ¿no? Y el trabajo de la exhumación, de la que Paco es un experto reconocido, ayudó a juntar esos dos tiempos, ¿no? El tiempo de esa memoria ocultada durante tantos años debajo de la arena con el tiempo de ahora, que permite que esos hechos estén encima de la mesa y puedan ser reconocidos y podamos tocar las evidencias de esos hechos. También es un lugar en el que se tocan dos maneras de trabajar en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Mi trabajo fundamentalmente tiene que ver mucho con el trabajo con los vivos, ¿no? Y con la toma de testimonios y la investigación de los casos, ¿no? Y el trabajo de Paco, además de eso, tiene que ver también con aprender a escuchar a los muertos, ¿no? Y en este caso hemos aprendido a escuchar a los vivos, a los familiares, ¿no? A Mahmoud y a todos los familiares que nos han contado la historia, nos dieron su testimonio, y también aprendimos a escuchar a los muertos, lo que los desaparecidos nos han contado de qué es lo que les pasó en ese tiempo a partir de las evidencias científicas, ¿no? Ese lugar es un lugar militarizado, es difícil llegar allá. Hay una zona de exclusión de 5 kilómetros del muro hacia el este, vamos a decir, ¿no? En esa zona solo puede entrar la autoridad de la MINURSO y los beduinos o población civil, no pueden entrar las autoridades militares del Polisario. Eso hizo que tuviéramos que ir a ese lugar de la mano de los familiares, ¿no? Nos tuvimos que ir en un Land Rover del año 62 a llegar allá con todo el equipo en condiciones muy precarias. Tratar de hacer esa exhumación en un contexto de mucho control, porque enfrente exactamente de las fosas que vais a ver en las diapositivas están varios puestos militares marroquíes, ¿no? Y obviamente que nos estaban observando. Tuvimos que hacer ese trabajo vestido de beduinos, ¿no? Para poder llegar a un contexto que nos permitiera por lo menos quedarnos 2 días a hacer un trabajo de investigación. Y en un lugar de difícil acceso y pues peligroso de problemas de seguridad en esa zona. Encontramos estas 6 personas, tomamos unos restos para hacer las pruebas genéticas de esas 6 personas. Desde el principio los familiares querían llevarse los restos, ¿no? Querían llevárselos porque están en una zona peligrosa y quieren recuperarlos. Todos los familiares de desaparecidos, desde el principio pensábamos que podrían ser estas 8 personas. Buscamos a una 9ª persona en barca DAF, que no la encontramos, ¿no? Y seguimos buscándola. Y la decisión colectiva fue que los restos iban a quedar allá porque queríamos volver al lugar con una misión oficial para devolver los restos a los familiares, ¿no? Y esta era una misión humanitaria que hacíamos el primer paso de esta investigación. Tomamos los restos, tomamos los objetos, los carnes de identidad, el collar que habéis visto, otros objetos que aparecieron en las fosas, y los recogimos en un control de cadena de custodia para quedar en manos de las autoridades saharauis mientras se llevaba a cabo la segunda fase del trabajo de investigación de la que acabamos de volver este domingo, que ha tenido que ver con la devolución de los restos a los familiares. La importancia de este caso tiene que ver también con que con los restos humanos también se exhuman verdades. Y lo que encontramos allí fue una verdad que había permanecido oculta. En el año 2010, en diciembre de 2010, las autoridades de Marruecos, el entonces llamado Consejo Consultivo de Derechos Humanos, publicó un informe en Internet sin ningún conocimiento y sin ningún contacto directo con los familiares, apareció en Internet, en la que daba cuenta de 207 personas que estaban desaparecidas, que daba por muertas. De los 400 desaparecidos, que al menos nosotros tenemos contabilizados con los nombres, ¿no? De 207 de ellos decía que habían muerto. Y habían muerto en muy diferentes circunstancias. De 4 de los 8 que aparecieron en las fosas, dijo que habían sido detenidos en distintas fechas. Dice uno del 22 de febrero, otros no dice época, en la zona de Angala. Habían sido llevados a un cuartel militar en Esmara y habrían fallecido durante su cautiverio. Esa es la información oficial, así de escueta, así de 1,5 líneas proporcionada por las autoridades de Marruecos, ¿no? Lo que descubrimos con esta investigación es que estas personas no fueron llevadas a ningún sitio, ¿no? Los hechos ocurrieron el 12 y 13 de febrero del año 76.
una fecha muy precisa, una detención colectiva. Fueron ejecutados in situ, no fueron llevados a ningún sitio. Después de un brevísimo interrogatorio sobre dónde estaba el Polisario y ante la respuesta negativa fueron ejecutados delante de los ojos del testigo presencial de los hechos y no fueron llevados a ningún cuartel, ¿no? Eso también pone en cuestión no solamente la información oficial dada por Marruecos en estos 4 casos, de los otros 4 casos que aparecen en el informe no hay ninguna información en ese listado oficial, ¿no? Y pone en cuestión, decía, no solamente la información sobre los familiares, las personas que encontramos, sino sobre todos los casos de que el Marruecos ha dado información oficial a través de ese listado sobre el destino de los desaparecidos. Tenemos pruebas de otros casos también que no responden a la información proporcionada por Marruecos. Mohamed Ayach no murió durante el traslado el 20 de noviembre del año 87, como dice ese listado, sino murió murió en el BIR, el cuartel del ejército del batallón de intervención rápida en la playa del Ayun, y tenemos varios testigos, entre ellos personas muy conocidas como Aminetou Haidar, Brahim Dahan, el Ghalia Jimmy, que lo vieron, que lo conocieron, como su madre, que estuvo detrás de la puerta de la pared, detenida también y desaparecida durante 3 años y 7 meses, y que escuchó cómo su hijo agonizaba durante la tortura durante 7 días antes de morir. Ese caso lo tenemos documentado, sabemos que la información es cierta. En este caso tenemos las pruebas que podemos tocar, que esos 4 detenidos, desaparecidos, no fueron llevados a ningún sitio, sino fueron ejecutados in situ. Eso pone en cuestión, digamos, el intento por parte de las autoridades marroquíes de cerrar lo que ellos han considerado como el expediente de los desaparecidos, ¿no? Los desaparecidos son siempre un problema presente porque son un delito permanente y también son un dolor permanente en la experiencia de los familiares, ¿no? Una de las cosas más importantes que ha sucedido con este proceso, y creo que eso Mahmoud Selmadaf nos podrá contar también su experiencia, pero es una experiencia que hemos tenido en estos días, que volvemos de los campamentos, volvemos de haber devuelto los restos a los familiares, es la experiencia de pasar de la angustia, de la incertidumbre, a la tristeza de la pérdida, pero también a la alegría de saber, ¿no? Una sensación contradictoria, a la alegría de poder salir de la angustia del no saber qué pasó, ¿no? Y hay un cambio muy importante en los familiares que acabamos de entrevistar, con los que acabamos de estar, un cambio psicológico muy importante, un cambio en la posibilidad de hablar de una historia de la cual es muy difícil hablar, como se habla de un desaparecido. Ya Videla dijo en el 76, en Argentina los desaparecidos no son nada, no son muertos ni son vivos, ¿no? Uno de los ejecutores de las desapariciones forzadas en el caso de Argentina. Y la desaparición forzada es un dolor del cual es muy difícil hablar, ¿no? Porque no es muy difícil tocar, ¿no? Y lo que ha pasado también en este proceso es que ha habido toda una movilización de la palabra en torno a los desaparecidos, ¿no? Ha habido mucha gente que ha llegado a las jaimas a hablar con los familiares a darles la enhorabuena por haber encontrado los restos de sus familiares, ¿no? A poder hablar de cómo eran, quiénes eran, a que en la mezquita se pueda rezar y se pueda también rezar por los desaparecidos y sea, digamos, unas verdades que han estado muy guardadas en el corazón de la gente y bajo la arena, que de repente se puede trabajar con ellas y pueden ser parte de ese trabajo colectivo, ¿no? Este trabajo muestra también, digamos, cómo la persistencia de los familiares ha hecho posible que el tema de los derechos humanos, que sea un elemento central en la búsqueda de una salida política al conflicto del Sáhara, ¿no? Esto no son cosas que se van a poder cerrar si no hay una salida honesta y si no hay una investigación independiente sobre los desaparecidos y si no hay un respeto a los derechos humanos en los contextos actuales de los casos que se siguen dando de detención arbitraria, torturas, violencia sexual. El Estado español está implicado en los hechos, en términos de que son ciudadanos, son personas bajo la colonia española y con carnet de identidad español, y debe dar una respuesta frente a eso. Hicimos una visita con Paco al sistema de Naciones Unidas a presentar el caso ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el relator contra la tortura, el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, el relator de Verdad, Justicia y Reparación, para decirle, bueno, esto es parte de lo que el sistema de Naciones Unidas no ha querido ver durante muchos años y ahora tiene entre las manos algo a lo cual hay que dar una respuesta, ¿no? Y hay toda una inercia en relación al caso saharaui, ¿no? En el cual parece que no se aplican o no se consideran los estándares internacionales sobre el tema de derechos humanos en la búsqueda de salidas políticas. Es la única misión internacional de Naciones Unidas que no tiene un mandato de verificación de derechos humanos. Hace 20 años ONUSAL en El Salvador, o 22 años en el año 90, ONUSAL en El Salvador tenía un mandato de verificación de derechos humanos, ¿no? Hace 15 años, 17 años, la MINUA, Misión de Naciones Unidas para Guatemala, tenía un mandato de verificación de derechos humanos. La MINURSO en el año 2013 sigue sin tener un mandato de verificación de
de derechos humanos, y las fosas que nosotros hemos descubierto entonces, hace unos meses, y ahora en este último viaje, están en una zona controlada por la MINURSO. Eso pone encima de la mesa también de la agenda internacional, que la MINURSO tiene que tener un mandato de verificación de derechos humanos y que es inaceptable desde cualquier punto de vista que no se considere la protección de estas fosas y la protección de todas las otras fosas que hay al otro lado, ¿no? Tenemos identificadas algunas de una manera muy precisa, fosas que están al otro lado del muro, que están en el territorio ocupado por Marruecos, que están en las zonas cercanas a los centros clandestinos de detención de Agdes y Galadmaguna en territorio marroquí, donde murieron 46 personas que estaban detenidas, desaparecidas en ese tiempo, y las familiares tienen derecho a esa verdad, tienen derecho a recuperar los restos, a que se digan dónde están, que hay un equipo de investigación independiente que acuda a esos lugares, que pueda hacer lo que hemos hecho en este caso, que parecía imposible, ¿no? Que todo el mundo pensaba que tal vez no sería un sueño lejano, que no se podría hacer, ¿no? Y hemos mostrado que tal vez con muy poquitos medios, con la fortaleza de la memoria, el recuerdo y la confianza de los familiares, esos procesos se pueden hacer. Y el caso del Sáhara, digamos, es, creo, una llamada a la conciencia internacional, ¿no? Sobre la importancia del derecho a la verdad y lo que llamamos el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para la búsqueda de salida política a un conflicto. Sin el tema de derechos humanos y sin que se aborden específicamente el caso de los desaparecidos y de las detenciones, juicios militares, etcétera, no habrá salida política a ese conflicto. Sin que las organizaciones de derechos humanos saharauis sean legalizadas y puedan ejercer su trabajo normal, ¿no? Es como si Abuelas de Plaza Mayo fuera ilegal en la Argentina, como si las Conabigo en Guatemala no pudieran hacer un programa de atención a las víctimas, ¿no? Estoy hablando de organizaciones con las que he trabajado en diferentes momentos, porque no pueden hacer un programa de atención en salud a las víctimas porque no tienen las condiciones ni de financiamiento, ni pueden hacer una reunión como esta para poder desarrollar sus acciones. Eso no debe seguir pasando en el caso del Sáhara, es un escándalo internacional y hay que visibilizar ese escándalo como una forma de llamar, digamos, a esa conciencia de los derechos humanos, en la que el caso del Sáhara no puede ser el territorio de la exclusión de esa cultura de derechos humanos construida de los últimos 60 años, ¿no? Y que cada vez, digamos, se encuentra en condiciones de mayor amenaza. Además, digamos, aplicar una estrategia de desesperanza a un conflicto es tal vez la peor estrategia, ¿no? Y lo que va a generar probablemente condiciones de mayor violencia en el medio, no va a generar más gobernabilidad en el Magreb, sino va a generar más condiciones de inestabilidad en el Magreb, y en este sentido los derechos humanos y la gobernabilidad de la región son dos cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? Este trabajo ha sido posible gracias a los familiares especialmente y a los testigos, y creo que es esa memoria la que tenemos que reconocer todos, porque es la que ha hecho posible que hoy estemos aquí, ¿no? Y que hayamos podido rescatar esas historias y podamos podido también tener el privilegio de acompañar ese trabajo con un equipo profesional de primera línea y con un equipo y un grupo de familiares que nos ha dado la confianza para poder hacer ese trabajo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora doy la palabra a Paco Echevarría. Él es médico especialista en medicina legal y forense, especialista también en antropología y profesor de medicina en la Universidad del País Vasco. Ha participado como perito en numerosos procesos judiciales, incluyendo casos de torturas por parte de las fuerzas del orden españolas o exhumaciones de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. En 2007, su equipo recibió el Premio de Derechos Humanos del Gobierno vasco. Como ya comenté anteriormente, Paco Echevarría, junto con Carlos Martín Beristain, son los que han dirigido la investigación sobre la detención colectiva en Esmara en febrero del 76, así que paso ya a darle la palabra. Bueno, gracias, buenas tardes. Yo creo que con todo hemos hecho lo más fácil. A pesar de todo, ir al desierto, localizar las fosas, encontrarnos con una serie de restos óseos, ser capaz de sacar ADN, interpretar la causa de la muerte, es bastante más fácil que lo que nos queda por delante. Lo que nos queda por delante es oficializar esta información. Este informe que tenemos aquí delante, que quiere reunir de manera técnica esta información debidamente documentada siguiendo estándares internacionales, hay que hacerlo oficial. ¿Quién lo va a hacer oficial? ¿En qué instancias precisamente este documento va a entrar como documento al cual nos tendremos que ratificar para que tras ello existan resoluciones que se adopten formalmente? Bien, digo esto para empezar a hablar señalando que efectivamente la recogida de testimonios, lo que pueda ser la documentación que existe en archivo, la localización de las fosas, la exhumación
y los análisis de laboratorio es lo que nos ha llevado a esta tarea durante estos últimos meses, que vamos a ver aquí en una serie de diapositivas rápidamente. ¿Se puede apagar un poco la luz? Ya se ha dicho que el punto donde hemos localizado estas fosas es un espacio que se llama de territorios liberados. Nosotros veíamos a menos de 1 kilómetro ese muro en el alto de la montaña. Desde ahí observábamos a los marroquíes precisamente que nos miraban, seguramente durante el primer día sorprendidos al ver que pintábamos nosotros allí con un vehículo sin movernos de un punto concreto del suelo, de la arena. Este es el lugar de la fosa número 1, en donde recogimos el testimonio de esta persona que en su momento tenía 13 años, y esto es importante porque lo que nos ha contado lo hemos ratificado completamente. Es decir, yo podría decir como resumen que toda la evidencia forense se ha confirmado plenamente de conformidad a los testimonios que se habían recogido con anterioridad. Esto es importante así y no al revés. Nosotros no hemos trabajado recogiendo los testimonios a posteriori, sino, como ha dicho Carlos, esta información la teníamos desde antes. Bien, esta sería la fosa 2. Ahí arriba está el muro, en el alto de esa montaña. De vez en cuando veíamos cómo brillaban algunos objetos de los guardias que estaban vigilándonos, o al menos mirándonos. La fosa número 2 estaba mejor conservada y en realidad incluso la distancia entre una fosa y la otra era de 30 metros. Esas líneas que veis aquí, ahí son como el curso del viento y de las lluvias y el arrastre. Los puntos referenciados son huesos que se habían desprendido de las fosas y que habían ido a rodar a casi 100 metros de distancia del punto original, particularmente en la fosa número 1, que estaba más estropeada. Y bueno, los restos recuperados en la fosa número 1 son 6, en la fosa número 2 son 2, y todos ellos tenían objetos personales. Aquí vemos la fosa número 2. Antes de tocarla se ven en superficie unos pequeños huesos. Estos que veis aquí es una cárcava de arena. Buscaron el sitio ideal para hacer el enterramiento, el sitio más blando, ese fondo arenoso. Aquí el momento en el que estamos realizando la exhumación con un procedimiento que está ya pues, muy verificado a nivel internacional, donde consiste en documentarlo todo. Por supuesto lo tenemos todo grabado en vídeo, fotografías, etcétera. Como ha dicho Carlos, nosotros no extrajimos los restos, los dejamos ahí. Queríamos tomar simplemente una serie de muestras para hacer los análisis y esta es la tarea que hicimos y así lo hemos ido documentando al mismo estilo y manera que otras tareas que hemos realizado en cualquier otro lugar del mundo. Dibujos y fotografías y entre todo ello los objetos personales. Ya nos impresionó este tipo de documentación. Vemos aquí año 1975, se identifica el nombre y hasta el número del documento nacional de identidad, Gobierno General del Sáhara. Bueno, en fin, esto sería en todo caso como una cartilla de racionamiento de azúcar y esta documentación estaba dentro de unas carteras de plástico junto con otra serie de papeles escritos a máquina, tickets, etc. Además de eso, hemos dicho que encontramos 2 carnets de identidad. Este es el documento donde se puede casi apreciar la fotografía, las huellas dactilares del dedo índice de la mano derecha y aquí el nombre con el número exacto en este tipo de carteras de plástico. Y este es el otro carnet de identidad en el momento en que simplemente lo recuperamos de entre la ropa de estas víctimas. Podemos leer también aquí el número, el nombre en la cara y en la otra. Junto con ello, los objetos personales se veían mínimamente en el vídeo. Esto que yo pensaba que era un collar, en realidad es un rosario. De esto ya nos hablaron también algunos familiares. Y estas cuentas del rosario las hemos fotografiado de la misma manera que otros muchos objetos personales. No tengo aquí todas las fotos, pero en el informe que hemos publicado está prácticamente todo. Ese informe publicado es un informe técnico que se podría validar ante la instancia judicial o política que queramos. Cuando fuimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, aquí en Madrid, hace no tanto tiempo, entregamos un documento para que entrara oficialmente en esa oficina. No deberían ignorar entonces, puesto que tienen ahí todas las fotografías, incluso nos pidieron más fotografías de más calidad de los documentos nacionales de identidad. Además, encontramos una cartera de plástico. Dentro de esta cartera de plástico, que tiene un cierre de cremallera, hay pues pesetas, en este caso billetes de 100 pesetas, 300 y pico pesetas, en papel y en moneda. Y a partir de aquí vienen los aspectos de identificación,
Cada conjunto de huesos representa lo que tiene que ver con las piernas del individuo 1, 2, 3, 4, el 5 y 6 son individuos no adultos, son subadultos, son más pequeños, no solamente en longitud, sino que no han cerrado lo que son las placas de crecimiento. Exactamente son de 2 personas de 14 años. Si nos vamos a la pelvis ocurre lo mismo, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, que están pues, menos fusionadas, como suele ser normal en las personas que no han completado la maduración esquelética. Los 6 individuos se representan incluso por el calzado, las suelas de los zapatos o de las alpargatas y estas más pequeñas que corresponden a los 2 menores de 14 años. Tomamos una serie de muestras de diente y de hueso para hacer estos análisis. Hay ocasiones en que suele rendir muy mal el hueso cuando está sometido a las inclemencias meteorológicas del sol, etcétera, porque está muy disgregado, pero al estar, en este caso, bajo la arena, había un cierto nivel de protección y efectivamente de estos pequeños fragmentos que los trajimos al laboratorio de la Universidad del País Vasco pudimos extraer ADN. Naturalmente tomamos, ya teniendo la hipótesis de las identidades, tomamos muestras a los familiares, siempre con sujeción al documento de cadena de custodia, es decir, si alguien quiere hacernos la crítica científica lo debe hacer y tenemos toda la documentación para podernos defender en la manera en cómo se ha hecho todo este trabajo, el consentimiento informado de los familiares y la cadena de custodia y así al laboratorio de la Universidad del País Vasco, donde han trabajado todas estas personas con mucho entusiasmo y puedo decir además que dentro de mi universidad existe el compromiso de que si se quiere se podrá constituir el banco de ADN para toda la población del Sáhara en torno a todos los desaparecidos que existen desde su momento hasta nuestros días. Ese compromiso está asumido incluso por el rector de la universidad. Bueno, y aquí tenemos, para finalizar, la tabla de correlaciones. De cada, digamos, víctima tomamos a 2 familiares y todo esto se ha confirmado completamente. En esta fosa, además, hay un padre y un hijo también. Pero, en fin, fueron identificados, quiero decir, los 8 individuos. A partir de aquí podemos hablar algo de las causas de muerte. El problema no solamente identificación, sino también la causa de muerte. Y lo podemos apreciar en las ropas. Esto que vemos aquí son roturas por el paso, por el tránsito de proyectiles de arma de fuego. En este caso, en el jersey de uno de los menores. Estas roturas redondas son las típicas que se producen por los impactos de las balas. Y también estas lesiones las podemos apreciar en el hueso, en este caso viendo el lado izquierdo de este cráneo con su mandíbula, donde está todo roto. No está roto porque lo haya pisado alguien, está roto porque son fracturas que llamamos del perimortem, a las cuales al ponerle detalle podemos apreciar incluso el punto exacto del tránsito del proyectil de arma de fuego. Estos recortes redondeados, con independencia de todas las demás roturas, nos acreditan disparos producidos selectivamente en la cabeza. En una de las pelvis también pudimos apreciar que aquí hay una rotura muy importante, esta, que se ha producido por el paso de un proyectil de arma de fuego que habría atravesado pues, el abdomen aproximadamente, con un arrancamiento de hueso, y todo ello hecho con munición de guerra, calibre 7,62, fusiles, armas de guerra, que los encontramos naturalmente en la fosa y alrededor de la fosa. Pudimos encontrar pues, un conjunto de casquillos dispersos allí donde estaban las 2 fosas, como digo, y finalizamos la tarea colocando pues, un cinturón de piedra e introduciendo toda la arena necesaria para hacer la protección. Hemos visto que nadie ha tocado las fosas en estos meses, por lo tanto ahora se ha podido realizar la devolución a los familiares. Las fosas quedaron así, protegidas por los familiares, incluso algunos de estos aprovecharon para rezar y darle el tratamiento que corresponde a sus costumbres, tradiciones y religión. Bien, además en este segundo viaje, y con estas últimas imágenes finalizo, tuvimos la oportunidad de hacer oficial en el mundo saharaui la entrega de estos restos. Aquí tenemos al presidente del Parlamento de la República Democrática Saharaui y a otra serie de autoridades que nos acompañaron, y también estuvieron presentes en este acto las autoridades de la MINURSO. No quisieron acompañarnos hasta el punto de las fosas, pero sí estuvieron en el acto que se celebró allí. Vinieron algunos representantes políticos también de España, estaba el fiscal, uno de los fiscales que lleva esta investigación, algún ministro, etcétera. En fin, esto para nosotros también fue importante poderlo hacer de esta manera, y lo que hicimos es entregar todos los objetos personales y toda la documentación al fiscal, que ha abierto diligencias al respecto y que nos ha tomado declaración levantando un acta de esta cuestión.
Finalizo con estas imágenes para señalaros que fue muy emotivo el momento en el que, supongo que ante la sorpresa de quienes nos vigilaban desde esta montaña, pudieron ver esta vez sí la llegada masiva en vehículos de mucha gente que pues participó en este ritual funerario, en un acto pues para nosotros también comprensible, aunque culturalmente sea distinta a nuestras costumbres, lo comprendemos perfectamente porque esto es universal. Los sentimientos que expresa un hijo o la forma en cómo llora un hermano son exactamente idénticos, da igual en qué idioma esté hablando. Esto se posibilitó, se quiso intencionadamente que los restos fueran enterrados en esta zona, que corresponde al Sáhara Occidental, que es por lo tanto territorio liberado, y se colocó una placa en la misma zona que supongo que todos los días por la mañana la están viendo los marroquíes a 1 kilómetro de distancia. Y esto es todo, nada más. Muchas gracias, Paco. Interesantísimo los resultados de la investigación realizada por todo el equipo, sobre todo también lo que ha supuesto, como decía Carlos, para los familiares de las víctimas, ¿no? El poder, después de tantos años, ver qué es lo que realmente ha pasado, corroborar, ver con sus propios ojos y poder comenzar un poco lo que es el duelo, ¿no? Tal y como decía él, lo duro que son las desapariciones forzadas, que es uno de los delitos especialmente dolorosos, ¿no? para las víctimas. Y ya para finalizar voy a dar la palabra a un familiar de varias de las víctimas que precisamente fueron encontradas en las fosas y bueno, pues nadie como él para explicarnos qué es lo que él vio, cuál fue su experiencia, cómo ha sido todos estos años de dolor y qué expectativas tienen ahora y demás. Él se llama, le ha citado ya Carlos y Paco, Mahmoud Selmadaf. Como he dicho, fue testigo del secuestro en el año 76 de varios de familiares muy cercanos. Por un lado, de su hermano Bachir Selmadaf, de su padre Salmadaf Sidi Salek y de su primo Sidi Salek Salma. Todos ellos encontrados en las fosas comunes a las que se han referido Paco y Carlos. Gracias, Mahmoud. Bueno, os agradezco mucho por la invitación que nos han hecho a la Asociación de PH y a la Consejería General de la Abogacía Española. Agradezco mucho también el esfuerzo llevado por el equipo de Aranzade, por Egoa y por Carlos, solo por el mero hecho de aliviar el dolor y la angustia de las familias de las víctimas encontradas en estas fosas después de una larga espera, la cual duró mucho para estas familias, más de 37 años. Al mismo tiempo, esto abre la esperanza para los demás familiares de los desaparecidos, porque este informe le ha dado la esperanza para soñar y poder dar con el paradero de sus seres queridos. Y que fueron víctimas de la política del exterminio realizada por Marruecos a finales de octubre del 75. Y así también frena lo que ha dicho Carlos, las mentiras de Marruecos dichas en el informe del IR, diciendo que mi padre y mi hermano han sido secuestrados en Smara y han sido llevados a un cuartel donde han fallecido, y aparte no han mentido solo en el informe, sino en el año 95 han dado una respuesta que figura aquí al grupo de desapariciones forzadas de Naciones Unidas en Ginebra, diciendo que Bachir, uno de los menores encontrados, se encuentra ahora en el ayuno, y que Carlos puede leer exactamente porque está en francés. La dirección que ha dado Marruecos, que se encuentra mi hermano ahora.
Dice, el Gobierno ha indicado que según la información proporcionada por el mismo sujeto, también conocido, identificado con los nombres de Taruz y Sidi Salek Ben El Bashir Ben Lassen o de Sidi Salek Ben El Bashir Ben Lassen, que vive actualmente en el Ayun, en la calle El Kazán, avenida Ibn Battuta, número 4, que ha sido informado incluso por una carta del 12 del 4 del 95. Esta es la respuesta oficial dada el año 95 al grupo de trabajo. Y no solo eso, también en unas aclaraciones hechas por el informe por parte del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos de Marruecos, diciendo que se va a poner en contacto en noviembre pasado con los familiares, todavía no se ha puesto en contacto. Y son muchas mentiras. Ahora lo que quieren estas familias es pasar página, como ha dicho mi hermana, y que tener derecho a la verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mahmoud. Quiero agradecer a la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPREDESA, a la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara y a todas las organizaciones que siguen en la lucha por la exigencia de justicia, de verdad y de reparación, y que están haciendo un trabajo tan importante para que se vayan viendo resultados en la lucha de los derechos humanos. Queda un poquito de tiempo, si quiere alguien hacer alguna pregunta, pues no sé si... Tenía tres preguntas. Una para Paco. Si hay un plan de volver a abrir más fosas cada poco tiempo, con qué soporte, con qué apoyos. Luego os quería preguntar si en este segundo viaje habéis localizado más fosas y cuántas víctimas calculáis que hay en esas fosas. ¿Qué pasó después de aquella entrevista en el Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Os han vuelto a llamar? ¿Os han pedido algo? ¿Se han comprometido a algo? Exteriores y Naciones Unidas. Y luego le quería preguntar también a Manuel Ollé si, visto que Marruecos mintió en al menos 4 de los casos, si se ha planteado pedir la declaración de los responsables de aquel informe de la instancia Equidad y Reconciliación y Justicia. Gracias. Bueno, empiezo yo diciendo que en este segundo viaje también hemos visto más fosas, al menos otras 3, y por lo tanto hemos tomado muestras de manera equivalente al trabajo realizado con anterioridad, con el objetivo de hacer algunos análisis también y generar los informes necesarios. Eso significa que tendremos que volver, puede ser el año que viene o dentro de 6 meses quizás. En este momento no tenemos más financiación. Nosotros hemos funcionado durante todo este tiempo con dinero que venía del Instituto de Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco. Hemos agotado los recursos en esta fase, pero estamos convencidos de que encontraremos apoyo económico para pagar lo justo, que son los viajes, los desplazamientos y poco más. Por lo tanto, sí volveremos y sería nuestro deseo además poder reconocer mejor la existencia de otros territorios, otras zonas donde también nos han dicho que hay más fosas y por lo tanto darle continuidad a este proyecto. Sí, sobre lo del Ministerio de Asuntos Exteriores que dijimos, cuando fuimos en septiembre, poquito después de presentar el informe, pues no sé si el 20 más o menos o poquito antes de septiembre, tuvimos esa reunión con la representante del Magreb y la representante de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, nos pidieron unas fotografías de mejor calidad de los carnets de identidad, que se las proporcionamos al día siguiente prácticamente, y desde entonces no ha habido ninguna comunicación, no nos han llamado ni nos han dicho nada de cuáles han sido los pasos. Nosotros pedimos que nos dijeran a quién teníamos que presentarle oficialmente los datos que habíamos encontrado dentro de las autoridades españolas y esperamos todavía la respuesta frente a eso. ¿Cuál os gustaría que fuera la respuesta de Exteriores? ¿O qué creéis que debería hacer España ante estas evidencias?
Bueno, creo que lo primero que tendría que hacer sería recoger la información, digamos, oficializar, como ha dicho Paco, la información que tenemos en el informe, tener una discusión de cuáles han sido, digamos, las dudas que tengan sobre los hallazgos, si es que las hay, que nosotros hemos encontrado, y realizar una investigación propia de lo sucedido, de los casos como españoles, y pasar, digamos, esta información a las autoridades judiciales competentes que tengan que investigar sobre los casos. En todo caso, pedir también al Reino de Marruecos la colaboración necesaria para la investigación de los casos, como cualquier otro crimen de lesa humanidad debe hacer un Estado democrático. Y yo creo que, sobre todo, tomarse en serio de lo que estamos hablando, ¿no? Porque parece como que esto no tiene, ¿no? Los saharauis son subhumanos, o sea, no tienen identidad, no existen, están olvidados. Digo, hemos presentado pruebas muy contundentes sobre esto y debería haber una respuesta que esté a nivel de lo que ha sucedido y a nivel de las pruebas que hemos proporcionado. Es muy difícil tener un nivel de prueba como tenemos en este caso, tan grande, ¿no? Está, digamos, sin ninguna duda la identificación, las causas de muerte, el día, el testigo, los familiares. Tenemos todos los elementos para una investigación totalmente efectiva del caso. Sí, nosotros solicitamos la ampliación de la querella hará un mes, o no recuerdo exactamente la fecha. En este momento está pendiente de evacuar el informe del Ministerio Fiscal, que se tiene que pronunciar sobre si sí o si no, y el juez decidirá, porque afortunadamente, con independencia, y eso es una buena noticia, que el fiscal siempre ha apoyado el tema del caso del Sáhara desde el año 2006 hasta ahora. En ese sentido, y lo digo también para tranquilidad de Paco y de Carlos, que la base de la ampliación de la querella es el informe de ellos, es decir, que está judicializado. Otra cosa será lo que pase con el informe. Nosotros, en las pruebas que solicitamos inmediatamente, es, entre otros, Mahmoud, que está aquí sentado también en la mesa, por supuesto la ratificación por parte de los dos, y el resto de familiares que también, o ellos le tomaron testimonio, que si mal no recuerdo son 6, 7 u 8, ¿no?, que se han personado, que está pendiente también de proveer como acusación particular, es decir, para ejercer la acusación ante los tribunales españoles, que a fecha de hoy, como digo, no se ha proveído. Es evidente que si se ha publicado un informe en el 2010 en Marruecos y dice una mentira, como la Cibeles que tenemos aquí al lado, lógicamente, ¿para qué están mintiendo? Y tenemos la prueba tan contundente, que además tengo que decirlo que probablemente de todas las pruebas que hay en el sumario desde el 2006, quizá la más sólida por objetiva, podamos decir, ¿no?, porque otros son testimonios, o una de las más sólidas sea el informe de ellos. Es evidente que están tratando de encubrir, están encubriendo un genocidio, están encubriendo a los responsables de los mismos y por tanto tienen una responsabilidad. En la estrategia judicial que hemos establecido y en el diseño, evidentemente, pues pasará por lo que tenga que pasar, por no adelantarme, pero te lo puedes imaginar, a los acontecimientos, una vez que esperamos, y creo que no tiene otra alternativa, que va a ser sí o sí, que se acepte la ampliación de la querella, tanto por los hechos como por el delito. Claro. Sí, identificamos también en la ampliación los que eran los responsables de las fuerzas militares marroquíes en aquel momento. Hola, que ya estaban identificados en la querella. Hola, buenas tardes. Dos cosas. Y agradecer ese trabajo tan inmenso, tan significativo para la historia y la identidad, lo que es la causa del pueblo saharaui por parte de ese equipo. Y también dos preguntas básicas. Primero, ante nada, todos aquellos españoles que son parlamentarios, que son juristas, que van a defender al derecho del pueblo saharaui en lo que es todas esas acusaciones y todos esos plenarios que pintan los Marruecos en el derecho de los saharauis, cuando van ahí y encuentran todo un problema de acoso, un problema también de que ellos mismos están enfrentados hasta en su propia carne, son evadidos, son discriminados, ¿qué papel y frente a la no resolución política del gobierno español, que jurídicamente, ¿cómo lo pueden defender? Para ser más claro. Y dos, para mi inquietud, yo nací prácticamente en noviembre del 74, pero me gustaría saber cómo un preso como es Sidi Basiri se puede hablar de él o se puede saber de él desde vuestra asociación, porque es un hecho histórico en lo que es la colonia o lo que es
el gobierno español responsabilidad histórica sobre el derecho al pueblo saharaui. Muchas gracias. Vamos a ver, no sé si lo he entendido bien, pero si la pregunta es cómo podemos ejercer pues nuestro trabajo cuando vamos al territorio bajo la presión que Marruecos pueda someternos, pues bueno, con mucha paciencia, con mucho respeto y sobre todo no perdiendo en ningún momento el objetivo de cuál es nuestra línea de trabajo. Los juristas, desde el primer momento, tenemos un protocolo de actuación muy claro. Nosotros en ningún momento somos causa de ningún alboroto, ni participamos en ninguna manifestación, ni en ningún incidente. Nuestra misión básicamente es observar y denunciar posteriormente todo lo que hemos visto. Obviamente eso en muchas ocasiones es muy duro, porque por ejemplo en el 2005 era costumbre habitual que a los imputados en los juicios les pegara la policía y los militares, que entraran en la sala, les golpearan, y ante la absoluta pasividad tanto del presidente del tribunal como del fiscal, como del secretario, los gritos de la defensa y los gritos de ellos, la defensa quejándose, y los gritos de ellos mirándonos a los observadores, diciéndonos, por favor, escribe y cuenta al mundo lo que me están haciendo, cuenta lo que está pasando, y todo esto mientras las estaban pateando. Es difícil, pero bueno, hay que hacer un ejercicio. Lo que no podemos permitir en ningún momento, desde luego, pues son, iba a decir excesos, pero bueno, nuestra labor es bastante complicada en ese sentido, pero sí tenemos que hacerlo. En alguna ocasión hemos pues estado lo contaba esta mañana, hemos estado de observadores en un juicio en Cañonadas. Y en Cañonadas el argumento posterior que se nos dio era para protegernos de los bárbaros de los saharauis que podían acudir al juicio. Esto fue en julio del 2005. Pero claro, lo que no podemos en ningún momento es, como observadores, olvidarnos de la máxima que nos guía, que es ser parte de los acontecimientos a los que nosotros vamos a presenciar y un poco a fiscalizar. Pero sí te puedo decir también que a lo largo de todo ese tiempo la actitud ha cambiado. Marruecos ha intentado dar una imagen de que va cumpliendo de alguna manera en este proceso de judicialización del conflicto que ya anunciábamos antes, ¿no? Marruecos ha pretendido dar la impresión de que están cumpliendo las formas, de que las sentencias van siendo ajustadas. Y bueno, salvo hechos puntuales como la aberración que tuvimos en el juicio del 2010 en Casablanca, donde incluso fuimos golpeados y fuimos vejados de muchísimas maneras. Pero bueno, no podemos perder nunca el norte y pensar que nosotros volvemos a casa y volvemos calientes y los saharauis van a seguir allí siendo torturados y siendo vejados. Entonces es pues con mucha paciencia y nunca perdiendo el objetivo y la premisa de que nosotros somos observadores y no somos participantes de los hechos a los que hemos ido a observar y a fiscalizar. No sé si te he contestado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se ve bien? Sí. Yo voy a hacer una pregunta cualquiera, pero se la voy a hacer a Inés Miranda, que la conozco. Mira, una cosa. Hace unos meses, cuando Norteamérica pide que la MINUSO se haga cargo de los derechos humanos, pide solo eso. No pide que Marruecos cumpla las resoluciones de la ONU, que abandone el territorio, en fin, que no cumpla ninguna de estos problemas que se plantean. No pide nada, que respete los derechos humanos. En la renovación del acuerdo de pesca ahora, dice, ya se han subsanado los problemas que hicieron que el Parlamento en el año 2011 rechazara el acuerdo, es decir, como respeto a los derechos humanos. Entonces yo digo que esta idea de respeto a los derechos humanos, como que oculta todo lo demás. Dice, como ya se respetan los derechos humanos en el problema, en el Sahara ya se ha terminado el problema. Y yo creo que hay que salir al paso de eso. No, el problema no es que por supuesto que se tienen que respetar los derechos humanos, como en todos los sitios, pero además hay que respetar el abandonar, el salir del territorio, dar un referéndum, etcétera, etcétera. Porque parece como que se está olvidando eso. ¿Qué te parece, Inés, esto? Bueno, vamos a ver. El hecho de que no prosperara
o que la retirara Estados Unidos la propuesta de que Marruecos, la MINURSO se ocupara de monitorear y de proteger los derechos humanos de la población saharaui, no significa que Estados Unidos haya abandonado esa idea. Yo creo que ahí, bueno, como españoles que ponen nuestro carnet de identidad, no. Ahí ha habido, y corríjanme, ha habido una gran labor por parte del grupo de amigos del Sáhara, capitaneado por España, en el que pues salió corriendo el gobierno español a través de sus representantes diciendo que no era el momento de cuidar los derechos humanos del pueblo saharaui. Por lo tanto, no es que se considere que se están respetando. Otra cosa que yo me planteo como ciudadana española y ciudadana del mundo es cuándo pensarán el gobierno de España que es el momento de respetar y cuidar los derechos humanos del pueblo saharaui. No podemos olvidar en ningún momento que el tema del Sáhara ni es una cuestión estrictamente jurídica, ni mucho menos es una cuestión humanitaria, es una cuestión política. Es así. Y eso no se nos escapa a ninguno de los que estamos aquí. Y quien piense que cualquiera de los apartados o argumentos que estamos trabajando o facetas va independiente y va desligada de la resolución política del conflicto del Sáhara, pues desde luego no tiene claro cuál es la situación del pueblo saharaui. Y por otro lado, el tema de los recursos naturales. Yo creo que todas y todos conocemos que el Tratado de Libre Comercio que vincula a Estados Unidos con Marruecos excluye literalmente los recursos naturales que procedan del territorio no autónomo del Sáhara Occidental. Y eso lo sabe la Unión Europea. Días, Obama ha apoyado a Mohamed VI, le ha apoyado en el sentido de la autonomía del Sáhara. Lo ha apoyado. Si me permite, yo no sé si estaremos todos y todas de acuerdo, lo que Obama dijo fue interpretado por la prensa española. Obama dijo algo así como que recibía y oía y conocía la propuesta del plan de autonomía, que a mí no me gustaría nombrarlo, de Marruecos. Pero en ningún momento, Obama dijo que apoyaba eso. Eso fue interpretado, yo no sé por el resto de la prensa internacional, pero fue interpretado por la prensa española. Tal cual, ¿eh? Y me alegra que lo haya sacado porque fue así. Yo quisiera complementar una idea sobre eso, ¿no? Porque yo no creo que es... Digamos, hay una capacidad del Estado de Marruecos de representar la realidad, ¿no? Y hay mucha energía puesta para representar una realidad que tiene poco que ver. De los 260 casos que nosotros investigamos en el Oasis de la Memoria, no hay ninguna investigación judicial abierta. No hay ningún caso de torturas que haya avanzado en la investigación. No hay ninguna condena por esos casos de torturas. No hay ningún informe médico oficial hecho por un forense local que permita avanzar en esa investigación. Tenemos casos de juicios militares a civiles, tenemos los casos de los desaparecidos sin resolver y con una información falsa o por lo menos muy poco creíble y contrastada. Entonces, es, digamos, la capacidad de representar la realidad. Y en esto el Estado de Marruecos tiene mucha experiencia y muchos medios. Y creo que, digamos, más que allá de la queja sobre esa situación, creo que también hay que poner énfasis y una cierta autocrítica, ¿no? En el sentido de que cuando Estados Unidos pone encima de la mesa que la MINURSO tenga un mandato de verificación de derechos humanos, las voces a favor de eso, en general, son bastante escasas. Hay poca movilización sobre esto, mientras hay una enorme movilización en la prensa marroquí acusando a los gringos de traidores, etcétera, ¿no? Una fuerte movilización en contra de esto, cuando necesitamos que haya una movilización a favor de los derechos humanos, que las organizaciones sean legales, que puedan ejercer su trabajo, porque eso va a generar una capacidad de transformación del conflicto. Eso va a poner la discusión en un sitio en el que no sea una relación tan asimétrica, en la que cualquier cosa así, que no cambie la simetría de esa relación y los derechos humanos pueden poner una negociación en la salida política en una condición diferente para la búsqueda de la salida política. Sin eso no va a haber salida. Siempre vamos a estar en unas condiciones de asimetría rígida que lleva perpetuándose desde hace 38 años, ¿no? Pero también creo que sí exige una visión de derechos humanos de las organizaciones, de los gobiernos, de las organizaciones amigas que tienen que hacer presión para que eso se tenga en cuenta. Si no, no va a pasar. Bueno, como supongo que alguien más quiere hablar. Aquí había una otra persona. Sí. Sí.
¿Hay alguna pregunta más? Estamos ya en hora, de todas maneras, así que únicamente quería decir que en relación con lo que comentaba él, la Asociación Pro Derechos Humanos tiene una campaña exigiendo la responsabilidad de España como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. Y os invito a todos a que la consultéis, a que la firméis, porque bueno, ahí se expresa muy bien, ¿no?, cómo jurídicamente pues, es indudable la responsabilidad que España tiene y que de ahí deriva pues, todas las violaciones de derechos humanos arrancan, ¿no?, de cuando se firmaron los acuerdos de Madrid, y creemos que hay que seguir también en esa lucha para que se respeten los derechos humanos. ¿Quién? Sí, adelante. Yo solamente, la verdad, que quería felicitarles por esta labor. Quería felicitarles, sobre todo expresar en nombre del pueblo saharaui, de sus mujeres, y sobre todo como madre saharaui, que quisiera agradecer vuestro trabajo, felicitarles por este maravilloso trabajo que están haciendo, no solamente la abogada Inés Miranda, que la conocemos desde hace muchos años, que arriesgándose su vida, defendiendo a los activistas saharauis en los tribunales de la ocupación marroquí, también la querella que está llevando a cabo Manuel Ollé, también la Asociación Pro Derechos Humanos en su petición, sobre todo condena a los ignominiosos acuerdos tripartitos de Madrid, también este trabajo científicamente demostrable de la impunidad que está llevando a cabo Marruecos contra el pacífico pueblo saharaui, que queriendo desaparecer, que desaparezca. Pero nosotros, los saharauis, les reafirmamos que seguiremos con nuestra lucha, porque creemos en ella y estamos marcados porque no hay ninguna familia saharaui que no haya tenido un hermano, un primo, un familiar desaparecido o encarcelado o muerto en la guerra. Por eso es nuestra patria, que ha sido usurpada por la fuerza de las armas y sigue ocupada y saqueada su riqueza natural. Y ese es el kit de la gestión, la riqueza natural. Por eso les confirmamos, les reafirmamos nuestra voluntad inquebrantable de seguir luchando por nuestro legítimo derecho a la libertad y a la independencia, y que cuenten con nosotros siempre. También los saharauis que estamos en la diáspora, cuenten con nosotros. Y yo, como presidenta de una asociación, de una ONG española, la Asociación de Mujeres Saharauis en España, cuenten con nosotros para todo lo que quieran, siempre y cuando sea por ese trabajo loable que estáis llevando a cabo. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar y esperamos que nos veamos rápidamente en otra ocasión para dar mejores noticias todavía. Gracias.